¿qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 189 y en esta ocasión hablaremos de Llámame por tu nombre, de André Aciman. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Es momento, una vez más, de hablar de romance en A la Aventura. Además, un tipo de romance que hasta hace relativamente poco no era muy común encontrarte en la literatura o en cualquier medio masivo en general, lo cual ha cambiado, en especial en años recientes, y ha tenido como consecuencia que personas como yo, que no le seguimos la pista al género del romance, nos enteremos de que hay todo un mundo de historias que se salen de las convenciones, esperando a ser descubierto. El libro del que hablaremos esta semana es Llámame por tu nombre, del escritor norteamericano, nacido en Egipto, André Aciman, publicado originalmente en el 2007. Desde luego, el interés en este libro se ha incrementado por la adaptación al cine hecha en el 2017, que tiene algunas diferencias con el libro que son más o menos importantes, pero que de todos modos ha sido muy bien recibida por el público, por la crítica, y fue nominada a varios premios Oscar de la Academia de Cine de Estados Unidos. Este es también el primer libro de este autor que se ha vuelto popular en todo el mundo, y en parte el interés que ha generado este libro se debe a que la historia de romance que nos cuenta Llámame por tu nombre es entre dos hombres. Y de hecho, ganó un premio dedicado a libros que muestran temas LGBTI. Esta característica, en países conservadores en temas sobre preferencias sexuales, de los cuales hay un número no despreciable en América, en particular en América Latina, es algo que a muchas personas les parece sorpresivo y no esperan encontrarse en libros o películas. Y por si fuera poco, hay otro aspecto poco convencional en la historia que cuenta este libro. Y, sin embargo, es importante mencionar que el hecho de que este libro trate sobre una relación entre dos hombres no es suficiente para explicar por qué se ha vuelto tan popular y se ha hecho una adaptación al cine. Hay muchos libros de romance que tienen esta misma premisa. Hay algo más que esto que lo ha hecho sobresalir por encima de todos los demás. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro para conocerlo mejor. Nuestra historia se sitúa en el año 1987, en la costa de Italia. Elio, nuestro narrador y protagonista, está recordando un momento muy importante de su vida, en la que contaba con apenas 17 años de edad. Nuestro narrador, en 1987, es un muchacho tímido, que disfruta de pasar el tiempo a solas, aunque es claro que una parte de él ansía de participar en actividades intensas y vivir aventuras únicas, pues disfruta mucho de la literatura y eso alimenta su imaginación y sus ganas de conocer la vida. Además, su familia es judía, lo cual los convierte a todos ellos en una rareza en la comunidad en la que viven en la costa italiana. Esto contribuye a la manera de ser introvertida de nuestro narrador, pues lo hace sentir diferente a las demás personas con las que convive y siente que por mucho que se esfuerce nunca van a tener suficientes cosas en común. La familia de nuestro narrador tiene por costumbre, cada verano, dar alojamiento a un estudiante universitario en su casa. Como el padre de Elio es un profesor universitario, estos estudiantes suelen pagar su alojamiento en parte, ayudando a su padre a organizar sus documentos académicos. Ya sabes, ordenar apuntes, notas, acomodar libros, dar seguimiento a lo que esté escribiendo, todo ese trabajo. Además, los estudiantes aprovechan la mayoría de su tiempo trabajando en sus propios proyectos académicos, sean tesis, libros, investigaciones o cualquier otra cosa. Tienen la ventaja de que la familia de Elio es bilingüe, hablan italiano y hablan inglés, lo cual les permite recibir a estudiantes extranjeros. Además, la casa de la familia de Elio está en un pueblo pequeño, así que es un lugar ideal para desconectarse del mundo y concentrarse en otras cosas. No solo lo académico, sino también lo turístico, porque es un lugar bastante bonito y que tiene playas que llaman mucho la atención. En 1987 es Oliver, el estudiante al cual recibe la familia de Elio. Oliver es un hombre joven, norteamericano, de 24 años de edad, y también es judío.
Elio nos cuenta cómo lo primero que le llamó la atención de Oliver fue la manera tan peculiar de despedirse de las personas. Lo escuchó por primera vez cuando Oliver llegó en un automóvil a la puerta de la casa de su familia. En lugar de despedirse con un adiós o un chao muy italiano, se despidió con un later, una expresión muy norteamericana, breve, despreocupada, informal, que no dice adiós, sino dice después nos vemos, después nos encontramos, ya será después. Algo muy diferente a la manera cálida y familiar de despedirse de las personas a las que Elio conocía. Italia es un país latino y como todos los latinos tiende a ser una población bastante afectuosa, muy cercana y efusiva. Así esa palabra, después, se convierte en algo con lo que siempre va a asociar a Oliver, nuestro narrador, pues es un reflejo de toda su personalidad. Oliver siempre está despreocupado, luce distante de todo, como si nada fuera capaz de perturbarlo, como si todo estuviera siempre bajo su control. Desde luego, esta característica llama muchísimo la atención de nuestro narrador, al principio de manera negativa. Oliver es muy diferente a él, mientras que Elio duda todo el tiempo de sí mismo y nunca está del todo seguro si está haciendo lo correcto o si está encajando bien en su rol, en su familia, con sus amigos y en general en la vida. Oliver es todo lo contrario. Es seguro y actúa con aplomo. Incluso tiene la confianza de corregir al padre de Elio, como ya dijimos, un profesor con una larga carrera en la universidad, en particularidades de literatura e historia, que son el área de experiencia del padre de Elio. Esto es, por supuesto, impensable para Elio, que sigue viendo a su padre como una figura de autoridad casi incuestionable. Nuestro narrador, aunque normalmente ha sentido que los invitados del verano en la casa de sus padres son personas que vienen y se van sin que eso tenga el más mínimo impacto en su vida, empieza a ver de manera distinta a Oliver. En un principio es algo de rechazo, esta manera de ser de Oliver tan americana, fría, distante, segura de sí mismo, no le da mucha confianza y lo hace sentir como una persona rara y lejana. Cosas que le confunden mucho, porque en un principio, como decíamos, la manera de ser de Oliver a Elio le parece un poco pesada, precisamente por ser tan contrastante con su forma de ser. Pero muy pronto se da cuenta de que siente una atracción muy fuerte hacia el huésped de su familia. Ve en él cosas que no tiene y desea, ve algo diferente, ve la oportunidad de descubrir cosas que de otra manera no podría experimentar. La forma de ser de Oliver, tan distante, hace que Elio tenga curiosidad, que quiera conocer qué hay en el fondo de todo eso. Lo hace idealizarlo, hace que piense que esa seguridad está sustentada en que realmente es una persona excepcional. Y claro, también a esto ayuda que Oliver es sumamente atractivo. No por nada la mamá de Elio se refiere a él como el movie star, la estrella de cine. Elio nos cuenta cómo Oliver nunca, jamás deja pasar un día de su vida sin salir a correr para hacer ejercicio. Y eso se nota en su físico, el cual Elio tiene oportunidad de ver frecuentemente. Recuerda que estamos en la costa italiana, en verano, así que es muy común que las personas salgan a nadar en traje de baño. Y Elio, que para este momento ya está cautivado no solo por la personalidad de Oliver, sino también por su cuerpo, se da cuenta que siente una atracción física muy fuerte hacia este estudiante norteamericano. Nuestro narrador piensa todo el tiempo en Oliver, lo observa a cada momento, al grado que llega a la conclusión de que Oliver tiene un código para escoger su traje de baño, que corresponde con su estado de ánimo. Así que imagínate el nivel de atención que está poniendo a todo lo que hace y cómo se comporta el huésped de su familia. En pocas palabras, Elio se enamora perdidamente de Oliver. Pero nuestro narrador está seguro de que Oliver está por completo fuera de su alcance. Oliver tiene sus propias ocupaciones, sus propias amistades y eventualmente sus propios amoríos. Las jóvenes del pueblo no son inmunes a los encantos de Oliver, y más de una está dispuesta a involucrarse sentimentalmente con él. Así, Elio pasa escribiendo en su diario todo lo que siente, frustrado por ser incapaz de decirle a Oliver sobre sus sentimientos, a pesar de que lo ve todos los días y vive bajo el mismo techo que él. Desde luego, Elio tiene fantasías con Oliver,
que van desde conversaciones en las que es capaz de hablar francamente sobre el amor que siente por Oliver, hasta otras en las que se imagina viviendo momentos muy apasionados con este estudiante norteamericano. Cuando la situación se vuelve insoportable para Elio, por fin se decide a dar el primer paso para acercarse a Oliver. Y así es como la historia de estos dos personajes empieza a cruzarse. ¿Podrá Elio decirle lo que siente a Oliver? ¿Qué piensa Oliver sobre nuestro protagonista? ¿Y podrá haber entre ellos dos una relación? Eso lo descubrirás leyendo Llámame por tu nombre, de André Aciman. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que en primer lugar lo más atractivo de este libro es que retrata de una manera muy realista todo lo que pasa por la mente de una persona joven y enamorada, en especial una persona introvertida y que disfruta muchísimo de leer, que yo supongo es una proporción considerable de las personas que escuchan este podcast y que también me incluye a mí. En muchas de las cosas que Elio escribe en su diario y cómo narra los eventos que para él se encuentran en el pasado, nos vamos dando cuenta de la forma en la que visualiza al objeto de su afecto, que es Oliver, y cómo se ve a sí mismo. Con lo cual es muy fácil empatizar. Probablemente algunas de las cosas que aquí están escritas, tú o alguna persona que conociste cuando tenían la misma edad de Oliver, las pensaron o las dijeron o las escribieron. Yo reconocí algunas de las ideas que tenía a los 17 años en la manera en la que Elio se expresa. Naturalmente, yo no tenía el mismo uso del lenguaje que está reflejado en este libro. Yo era una persona real y Elio es un personaje literario. Pero a pesar de eso, es un personaje muy verosímil. Tiene los mismos conflictos que un adolescente auténtico, de verdad, de carne y hueso. Nunca está muy seguro de que está haciendo lo correcto, pero actúa como si lo estuviera. Titubea, se equivoca y muchas veces hace cosas que van en contra de aquello que realmente desea. Es difícil no sentir algo de empatía por este personaje y por lo tanto no involucrarte con la historia. Te dan ganas de saber si logrará que esta persona, que es como el ideal de persona de Helio, se fije en él. Y esto también es algo bastante creíble. A los 17 años, las personas de las que nos enamoramos no son tan perfectas ni tan llenas de virtudes como las vemos a esa edad, pero a nuestros ojos lo son. Y eso también es algo que en este libro está reflejado de una manera muy creíble y es tratado con bastante sensibilidad, no como una tontería que nos pasa a los seres humanos, sino como una etapa natural y muy común en este camino de descubrirnos como personas, descubrir cómo relacionarnos con los demás y cómo se establecen vínculos afectivos entre dos personas. Eso es algo que nadie sabe haciendo y en el camino de aprender a hacerlo es que se aprenden muchas cosas. En ese sentido, Llámame por tu nombre es también la manera en la que conocemos la ruta en la que un joven empieza a convertirse en adulto. Y esta experiencia es más o menos universal a todas las personas. Por supuesto, otro aspecto positivo de este libro es que muestra de una manera muy sensible un romance entre personas del mismo sexo. No lo trata como algo escandaloso o le da un giro sensacionalista, sino es la narración de la historia de amor entre dos personas, que además tienen circunstancias por las cuales no pueden tener una relación inmediatamente, y eso lo aprecio mucho. Desafortunadamente, en muchas historias, tanto en libros como en televisión o en el cine, han usado las relaciones románticas entre personas del mismo sexo para generar polémica, atraer la atención del público o simplemente hacer que una historia aburrida sea un poco más intrigante quizás al público. En este caso no es así. Aunque a lo largo de Llámame por tu nombre también vamos conociendo los conflictos internos que sienten los personajes por tener una relación con una persona de su mismo sexo, que también recordemos, la historia se sitúa en Italia de 1987 e Italia es un país más o menos conservador, en especial hace ya 30 años,
Por lo tanto, no es como si todas las personas alrededor de Elio y Oliver vieran con buenos ojos que dos hombres estén teniendo una relación de pareja, en particular cuando hay una diferencia de edades considerable entre ellos. En el caso de Elio también vemos esto cómo afecta su relación de familia, cómo esto afecta la relación que tiene con sus padres. Y en el caso de Oliver también vemos un poco del conflicto que siente por estar relacionándose con una persona muy joven, que para fines legales en la mayor parte del mundo es un menor de edad. Y todo esto es tratado como un conflicto interpersonal e intrapersonal. Vamos, como si fuera un asunto humano. Otro aspecto interesante de este libro es que muestra la mecánica esencial de casi todas las historias de romance. Es más o menos así. Dos personas se conocen, en un principio no se caen bien, o en un caso extremo se detestan, una o las dos se dan cuenta de que sienten algo por la otra persona, pero hay algún obstáculo que impide que ese amor se consume. Suena genérico, pero esta fórmula puede explorarse en un número casi infinito de maneras diferentes, como bien lo ilustra este libro. Aquí también tenemos a dos personas que en un principio se conocen, una ve a la otra como muy distante y no le interesa, y la otra ni siquiera parece darse cuenta que la otra existe, y después se dan cuenta que una en particular siente algo por la otra y esto desencadena muchas otras cosas porque hay obstáculos que impiden que los dos establezcan una relación. Y esto resulta para nosotros lectores y lectoras en una historia única. A lo mejor esto es algo que nada más me interesa a mí porque me gusta analizar la estructura de los libros, pero me pareció algo que merecía la pena ser mencionado. Y por último, este libro usa el lenguaje de una manera poética, flexible, muy creativa. La manera en la que se expresa nuestro narrador está llena de metáforas, giros de lenguaje, observaciones minuciosas de lo que ocurre a su alrededor, y todo esto en conjunto le da un ritmo muy particular a la narración de Llámame por tu nombre. Sientes que hay una voz distintiva en lo que se te está contando, y eso es algo bastante agradable de encontrar. En este caso, además, va a hacer que te puedas imaginar muy claramente el pueblo en el que están viviendo los protagonistas y la costa italiana. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que puedes desesperarte con el narrador y su manera tan pasiva de actuar. O quizás sea que yo no soy un lector asiduo de novelas de romance, por lo que sentí muy lento el desarrollo de la historia. Entiendo que esto es para poder explorar de una manera más profunda, pausada y con más cuidado lo que sienten, piensan y lo que están haciendo los personajes. Pero aún así, puedes llegar a cansarte de leer este libro o sentir que algunos capítulos son interminables. Esto tenlo en mente. Ah, y claro, hay escenas con contenido sexual explícito, así que probablemente este no sea un libro apto para todas las edades. O también puede que no sea un libro recomendable para ti si no te gusta este tipo de contenido en lo que lees. También tenlo en mente. Y por último, algo que es una queja quizás muy boba y muy personal. La historia ocurre en Italia, así que los personajes usan palabras y expresiones en italiano, naturalmente. Sin embargo, siempre, inmediatamente después de que alguien dice algo en italiano, le sigue su traducción. Incluso si antes, en un capítulo anterior o en páginas anteriores, ya se había dicho cuál es la traducción de estas palabras o de estas frases. Si además a esto le sumas que el español y el italiano son lenguas romances que comparten muchos elementos, estas traducciones se pueden sentir como demasiado repetitivas o hasta innecesarias. Así que esto también tenlo en cuenta, de que te encuentres una y otra vez con una palabra que ya sabes qué significa en español, pero que el narrador insiste en darte su traducción. Así que, en resumen, ¿recomendaría Llámame por tu nombre de André Aciman? No sé, no fue un libro que me encantara, más bien me aburrió en algunos momentos y nunca terminé de involucrarme
por completo con la historia. Pero no creo que sea un problema del libro. Lo atribuyo a que en general no soy un lector de romances. Además, es innegable que este libro está escrito con sensibilidad e inteligencia y que ayuda a la representación de formas diversas de vivir el amor. Eso siempre es bienvenido. Y también, el personaje principal, por desesperante que pueda ser, es uno con el que te resulta difícil no sentir algo de empatía o simpatía. Así que digamos que es recomendable, pero con reservas. Y esto lo relacionado con el libro de esta semana. Llámame por tu nombre, de André Aciman. Ahora, la parte final del podcast. Al igual que todos los episodios, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura, que cada mes, gracias a sus donativos, ayudan a que este podcast continúe. A pesar de que la campaña de patreon.com/A-la-Aventura, que es donde puedes encontrar más información de cómo ayudar a este podcast, simplemente no es muy buena que digamos. Es algo en lo que desafortunadamente no puedo invertir mucho tiempo, no porque no quiera, sino porque tengo poco tiempo disponible. Y esto va a sonar muy exagerado, pero México está pasando por un momento de transición política bastante intenso que le pega un poco a mi trabajo cotidiano, lo cual me deja con poco tiempo y pocas energías para otras cosas. Y además de eso tengo otras cosas pendientes con el podcast, así que espero que esta temporada ya pase para poder darles la atención que se merecen, por respeto a ti que escuchas A la Aventura, que de paso te agradezco por hacerlo. Como siempre digo, podrías estar haciendo cualquier otra cosa y estás escuchando A la Aventura. Muchas gracias por eso. Y esta semana hablamos de un libro de romance que, insisto, es un género que casi yo no leo. Así que si tú tienes alguna recomendación de novelas de romance que me pudieras recomendar que pienses que son buenas para adentrarte en este género, te lo agradecería muchísimo. Y si no sabes cómo hacerme llegar esas recomendaciones, pues puedes visitar alaaventura.net. Allí están los enlaces a las redes sociales de este podcast, Twitter, Facebook y también los enlaces a correo electrónico para que me mandes recomendaciones, preguntas, sugerencias, lo que gustes. Allí también están todos los episodios del podcast, desde el primero hasta el más reciente, para escuchar y para descargar. Y por si fuera eso poco, también están los enlaces para que te suscribas a este podcast y lo recibas automáticamente en cuanto aparece un episodio nuevo, ya sea a través de tu teléfono, tu computadora, una tablet o cualquier otro dispositivo. Incluso te puedes suscribir a través de Spotify, lo cual es súper conveniente porque este servicio está disponible en prácticamente todas las plataformas. Todo eso está en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, el tiempo nos hace sentimentales. Quizás porque es a causa del tiempo que sufrimos. Hasta la próxima.